El día de hoy vamos a hablar del sistema muscular. Mi grupo está conformado por Ángela Costa, Ángela Álvarez, Lili Chávez, Freddy Martínez y Vicky Lucero. Bueno, vamos a empezar hablando de los músculos de la cabeza. Se dividen en dos grupos que son los faciales y los masticadores. Los faciales se dividen en auriculares, nasales y orales. Empezamos hablando por el músculo epicráneo, o también conocido como occipito frontal. Este es un músculo de la base del cráneo, está situado en la parte anterior del hueso frontal y en la parte posterior en el hueso occipital. En la parte frontal su función es elevar las cejas y arrugar la frente, hacer expresión de asombro o sorpresa. En la parte de atrás se encarga de retraer el cuero cabelludo hacia atrás. Seguimos con el músculo orbicular del ojo. Este músculo está ubicado en la cavidad orbitaria. Tiene tres porciones que son la orbitaria, la palpebral y la lacrimal. La función de la parte palpebral es cerrar el ojo suave, lo hacemos voluntario y involuntariamente cuando parpadeamos. La porción orbitaria está, su función es cerrar el ojo fuerte, lo solemos hacer cuando miramos hacia el sol o cuando queremos evitar que se nos entre como un ojo. La parte lacrimal se encarga de drenar las lágrimas. Continuamos con el músculo prócer. Este músculo tiene forma piramidal, está situado en la parte superior del borde nasal, entre el entrecejo. Sus fibras se conectan con el músculo frontal. La función de este es desplazar la piel del entrecejo hacia abajo. Lo mostramos cuando estamos expresando enojo. Pasamos al músculo orbicular de la boca. Este músculo se sitúa alrededor de los labios, se inerva con el músculo cigomático y bucinador. La función de este es el movimiento de los labios, hablar y también cuando comprimimos los labios. El músculo elevador del labio superior. Este músculo está situado en el borde del hueso maxilar, se inserta a la piel del labio superior y su función es elevar el labio superior. Esto hace que expongamos la dentadura frontal. El músculo elevador del ángulo de la boca. Este músculo está situado por debajo del músculo elevador del labio superior y este se inserta al ángulo de la boca. La función de este es elevar las comisuras labiales. Este lo podemos ver cuando sonreímos. El músculo cigomático menor. Este músculo es delgado y estrecho, está situado encima del cigomático mayor. Su origen se da en la parte externa del hueso cigomático. Este se conecta con la piel con el labio superior. Su función es elevar el labio superior hacia afuera y hacia arriba. El cigomático mayor es más ancho en relación del cigomático menor. Su origen se da en la parte lateral del hueso cigomático. Se inserta en el ángulo de la boca. La función de este es elevar las comisuras labiales hacia arriba y hacia afuera. Este también es conocido como el músculo de la alegría. Pasamos al músculo depresor del ángulo de la boca. Este músculo tiene forma triangular, su origen se da en el borde inferior de la mandíbula. Se inserta en la piel del ángulo de la boca. Esto hace, la función de este es el descenso del ángulo de la boca, lo podemos ver reflejado cuando expresamos tristeza. El músculo depresor del labio inferior. Este músculo se origina en la mandíbula y se inserta en la piel del labio inferior. La función de este es tirar del labio inferior hacia abajo y hacia afuera. Lo podemos ver cuando hacemos la expresión de un puchero o también sirve para exponer los dientes inferiores. El músculo bucinador. Este músculo es más profundo y grande. Este músculo se origina en el maxilar y la mandíbula. Se inserta en el ángulo de la boca.
La función de este es comprimir las mejillas, ayuda en la masticación, en la succión y también lo usamos al soplar. Este músculo lo trabajan mucho los trompetistas. Pasamos a los músculos masticadores, que son 8 músculos que se dividen en 4 pares. Son los músculos temporales, músculos maceteros, músculos pterigoideo medial y pterigoideo lateral. El músculo temporal, este se origina en la fosa temporal hasta la línea temporal inferior. Sus fibras van hacia abajo y se conectan con la coronoide de la rama mandibular. La función principal de este es la masticación. Es el elevador más potente de la mandíbula y sus fibras posteriores retraen la mandíbula. El músculo macetero. Este músculo se origina en el arco cigomático y el proceso maxilar de apuesta cigomática. Se inserta en la cara lateral de la rama de la mandíbula y su función principal es elevar y protuir la mandíbula, siendo un músculo esencial para la masticación y el cierre de la boca con fuerza. Bueno, a continuación vamos a hablar de los músculos del cuello. Estos se dividen en 6 grupos: los músculos superficiales del cuello, los músculos suprailineos, los músculos infrailineos, los músculos profundos laterales, profundos tempranos y profundos posteriores. De los músculos que vamos a hablar a continuación se encuentra en el grupo de los músculos superficiales del cuello, el músculo plastima. Este músculo, su origen es en la región infraclavicular y supraclavicular. Su inserción es en el borde inferior de la mandíbula, que es de la región bucal, mejilla y labio inferior. Su función de primera mandíbula desciende en el ángulo de la boca y tensiona la piel de la cara inferior y el cuello anterior. Vamos con el músculo que se rompeomastoideo. Este músculo tiene su origen en la cabeza clavicular, en la parte superior de la cara anterior del manubrio del esternón, y en la cabeza clavicular, la cara superior del tercio medio de la clavícula. Su inserción en la cara lateral del proceso mastoideo del hueso temporal y en la mitad lateral de la línea nucal superior del hueso occipital. Su función tiene una flexión ipsilateral y rotación contralateral del cuello y una extensión de la cabeza y del cuello. Vamos ahora con los músculos del dorso. Se dividen en 2 grupos: los músculos superficiales del dorso y los músculos profundos del dorso. De los músculos que vamos a hablar a continuación están en el grupo de los músculos superficiales del dorso. Iniciamos con el músculo trapecio. Este músculo, su origen, tiene tres orígenes. Es el descendente, transverso y ascendente. En el descendente está en el tercio medial de la línea nucal superior. En el transverso está en el ligamento nucal, en el proceso espinoso de C1 y C6. Y en el ascendente está en el proceso espinoso de T4 a T12. Su inserción en el descendente es en el tercio lateral de la clavícula, el transverso es en el acromion y la espina de la escápula, y en el ascendente es en el borde medial de la escápula. Su función mueve y estabiliza la escápula. Ahora vamos con el músculo dorsal ancho. Este músculo, su origen es en 4 orígenes. En la parte vertebral es en la T7 a la T12, en la ilíaca es en la cresta ilíaca, en la costal es en la costilla T9 a T12 y en la costilla 9 a 12, y en la escápula es en el ángulo inferior de la escápula. Su función es el movimiento del hombro. Vamos con el músculo elevador de la escápula. Este músculo, su origen es de C1 a C4, su inserción es en el borde medial de la escápula y su función es el de elevar la escápula y extender el cuello. Continuamos con los músculos de tórax. Se dividen en superficiales, profundos y músculo diafragma. Los músculos superficiales del tórax tenemos el pectoral
un músculo depresor y estabilizador. Realiza depresión y rotación de la escápula. Tenemos el cerrado anterior, que es un músculo ancho y plano en la parte lateral del tórax. Se inserta en las primeras 9 costillas. Es un músculo abductor y rotador. Realiza la abducción y la rotación superior de la escápula. Tenemos los músculos profundos del tórax. Intercostales externos se encuentran en los espacios intercostales. Se insertan del borde inferior de la costilla al borde superior de otra. Es un músculo inspiratorio que eleva las costillas para la inspiración. Tenemos los intercostales internos, están situados por dentro de los externos, se insertan del borde superior de una costilla al borde inferior de la superior. Es un músculo expiratorio, deprime las costillas para la exhalación. Tenemos el diafragma, que es un músculo en forma de cúpula que separa el tórax del abdomen. Se inserta en el perímetro torácico, en las vértebras lumbares, costillas y en el proceso sifoideo. Es el músculo principal de la respiración. Realiza la inspiración al contraerse y descender. Tenemos los músculos del abdomen que se dividen en anteriores, laterales y posteriores. Músculos anteriores. El recto del abdomen es un músculo largo plano ubicado a cada lado de la línea media. Se inserta superiormente en el proceso sifoideo y cartílagos costales. Inferiormente en el pubis es un músculo flexor y compresor que realiza la flexión y la compresión. El oblicuo externo se inserta por arriba de la cara externa de las 8 últimas costillas y por abajo en la cresta ilíaca y el pubis, mediante la convergencia. Es un músculo rotador y compresor que realiza la flexión, rotación y compresión abdominal. El oblicuo interno se inserta por abajo en la cresta ilíaca y en el ligamento inguinal, por arriba de las costillas de la garganta. Sus fibras van oblicuas hacia arriba y mediana. Es un músculo rotador y compresor que realiza la flexión y rotación contralateral y también la compresión abdominal. Tenemos el cuadrado lumbar. Este es un músculo plano y cuadrado que está ubicado a los lados de la columna lumbar. Se inserta inferiormente en la cresta ilíaca y superiormente en la costilla 12 y la I en las vértebras lumbares. Este es el músculo extensor y abductor que realiza la extensión y la abducción lateral y ayuda a la expiración. Músculos de la extremidad superior. Estos se dividen en 4 grupos: en músculos del hombro, cintura escapular, músculos del brazo, antebrazo y mano. Dentro del grupo de los músculos de la cintura escapular encontramos el músculo del deltoideo. Este se encuentra en la región del hombro y se clasifica como superficial. Este se origina en el tercio lateral de la clavícula, en la acromión y la espina de la escápula. Su función principal es la abducción del brazo, además de la flexión y extensión. Clínicamente, su lesión puede producir dolor en el hombro, dificultad para levantar el brazo y pérdida de la fuerza.
El músculo subescapular, este se ubica en la región anterior de la escápula y es profundo. Este se origina en la fosa subescapular y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Este permite la rotación interna del brazo. Clínicamente, su lesión puede causar debilidad en la rotación interna y dolor en el hombro. El músculo supraespinoso. Este se localiza en la región superior de la escápula y es profundo. Este se origina en la fosa supraespinosa y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Este inicia la abducción del brazo. Clínicamente es un músculo de que más el músculo infraespinoso. Este se encuentra en la región posterior de la escápula y es profundo. Este se origina en la fosa infraespinosa y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Este permite la rotación externa del brazo y clínicamente su lesión genera debilidad en este movimiento y dolor. El músculo redondo menor. Este está ubicado en la parte posterior del hombro y es profundo. Este se origina en el borde lateral de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Este participa en la rotación externa del brazo. Clínicamente su lesión afecta la estabilidad del hombro. El músculo redondo mayor. Este está ubicado en la región posterior del hombro y es superficial. Este se origina en el ángulo inferior de la escápula y se inserta en el surco intertubercular del húmero. Este permite la abducción y rotación interna del brazo. Y clínicamente, si hay una lesión en este músculo, este limita estos movimientos. Pasamos a los músculos del brazo. El músculo bíceps braquial. Este se localiza en la región anterior del brazo. Es un músculo superficial. Su origen está en la escápula, específicamente en la cabeza larga, en el tubérculo suprarrenal y la cabeza corta en la apófisis coracoides. Su inserción es en el túbulo occipital del radio. Su movimiento principal es la flexión del codo y la supinación del antebrazo. Si hay una lesión en este músculo, puede causar debilidad para flexionar el brazo o colocar la palma hacia arriba. Músculo tríceps braquial. Este se encuentra en la región posterior del brazo y es superficial. Se origina en la escápula y el húmero y se inserta en el olecranon del cúbito. Su función es la extensión del codo. Clínicamente, su lesión impide extender el brazo. Músculos del antebrazo. El músculo pronador redondo. Este está en la región anterior del brazo y es superficial. Se origina en el húmero y el cúbito y se inserta en el radio. Este permite la pronación del antebrazo y clínicamente su compresión puede afectar el nervio mediano. Músculo flexor radial del carpo. Se ubica en la región anterior del antebrazo y es superficial. Este se origina en el húmero y se inserta en los metacarpianos 2 y 3. Este permite la abducción de la muñeca. Clínicamente, su lesión causaría una debilidad en la muñeca. Músculo flexor superficial de los dedos. Este se encuentra en la región anterior del antebrazo y es intermedio. Este se origina en el húmero, cúbito y radio y se inserta en las falanges. Este permite la flexión de los dedos y clínicamente su lesión dificultad de cerrar la mano. El músculo brachioradial. Este se ubica en la región lateral del antebrazo y es superficial. Este se origina en el húmero y se inserta en el radio. Este permite la flexión del codo.
Clínicamente su lesión reduce la fuerza al flexionar el brazo. El músculo extensor de los dedos. Este se encuentra en la región posterior del antebrazo y es superficial. Este se origina en el húmero y se inserta en las falanges. Este permite la extensión del codo. Clínicamente su lesión impide abrir la mano correctamente. Bueno, ahorita vamos a hablar de los músculos de las extremidades inferiores. Estos se dividen en dos grandes grupos. En primer lugar tenemos los músculos del cinturón inferior. Son aquellos que hacen aumento de pelvis y en ellos incluimos a los subgrupos, en los cuales incluimos los músculos intrapélvicos y los músculos extrapélvicos. Los intrapélvicos, como su nombre lo dice, son aquellos que hacen el sostenimiento de los órganos internos para no generar desequilibrios. En la parte de los músculos extrapélvicos están aquellos que conforman la parte de los glúteos superior y menor, haciendo así una contractibilidad. Vamos con la segunda parte de los músculos de la parte libre del inferior. En ellos abarca la parte de los músculos del músculo pierna y pie. Ellos se dividen en tres compartimientos: el sartorio, cuádriceps femoral, músculo articular de la rodilla. En el sartorio es una de la gran extensión que ayuda a mantener y sostener toda la parte de soporte y esfuerzo. Cuádriceps femoral igualmente es uno de los más grandes que ayuda a mantener el equilibrio. Con ellos se ejerce bastante fuerza y presión, y el que mantiene nuestro equilibrio es aquel que estabiliza la rodilla. Su nombre es el músculo articular de la rodilla. Músculo mediano del músculo, el cual abarca el gracil, pectineo, aductor menor, aductor mediano, aductor mayor. El gracil hace una serie entre la parte de la cresta hasta la parte final. En ella encontramos también parte del pectineo que acciona la obra al sostener el mantenimiento, ¿no? Y en la parte del aductor menor, eso que es esto para la parte superior. Tenemos los venos superiores, esto sería la parte de aducción. Músculos posteriores del músculo, bíceps femoral, semitendonoso y semimembranoso. En el femoral mantiene el equilibrio y dan un fuerte esfuerzo y soporte. Semitendonoso y semimembranoso igualmente trabajan con eje y generan también equilibrio de estabilidad. Seguimos ahora con los músculos anterior de la pierna, tibial anterior, extensor largo del primer dedo, extensor largo de los dedos, fibular tercero. Ellos generan esfuerzo, tracción y contractibilidad. Peroneo fibular largo, peroneo fibular corto están en los músculos laterales de la pierna. Igualmente, generan esfuerzo, contractibilidad y ayudan a correr y caminar. En los músculos posteriores de la pierna se dividen en dos compartimientos que son superficiales, los cuales abarcan los músculos del tríceps o soleón y el tríceps plantar. Esfuerzo y gran potencia al momento de correr. Los profundos abarcan los músculos oblicuo, lineal posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo. Esta habilidad que equilibra el sostenimiento de ahí nos ayuda también en la parte de caminar o escalar. Vamos con los músculos del dorso. Extensor corto de los dedos, extensor corto del dedo gordo. Normalmente hacen la contractibilidad y sujeción.
músculos de la mano, el flexor largo del dedo gordo, flexor largo de los dedos, ellos hacen la penetración interna de nuestros blancos, generando esta movilidad. Bueno, ahora vamos a hablar del caso clínico. Entonces, el caso clínico es un paciente masculino de 32 años que trabaja en construcción. Acude al servicio de urgencias porque refiere que sufre una caída aproximadamente de una altura de 2 metros. Refiere dolor intenso en la región posterior del cuello y espalda con limitación para mover hombros y reflejar los brazos. Entonces, al momento de la evaluación clínica, refiere dolor a la palpación en la región superior del dorso, refiere dificultad para encoger los hombros y limitación para llevar el brazo hacia atrás y realizar movimientos de tracción. Molestia al girar la cabeza hacia los lados. El diagnóstico que se le da es una distensión muscular múltiple en la región dorsal que compromete los músculos del trapecio, elevador de la escápula y el dorsal ancho. Las recomendaciones que se dan es hacer compresas de agua frías y muchas gracias. Muchas gracias.